Que cierta literatura sea considerada popular, es decir, con éxito editorial, no quiere decir que sea necesariamente una literatura banal, que no entregue mensaje alguno o que solo pueda ser tomada en cuenta desde el punto de vista de la entretención. Dependerá siempre del tipo de lector que se desea satisfacer, pero sería bueno aclarar desde el inicio que así como no toda la música popular es trap o reggaetón, no toda la literatura popular es Crepúsculo o El Código Da Vinci. Es cierto que nos podemos encontrar con novelas que solo apuesten a la identificación, dirigidas a un lector pasivo que durante su proceso de lectura busque sentirse identificado con los personajes intentando compensar sus carencias o satisfacer sus aspiraciones particulares con la peripecia de los protagonistas. Si esa primera capa de lectura es lo único que podemos rescatar de una novela, es porque no le estamos pidiendo más que a una canción de Arjona o a una película de Nicolás López. Por ello, un texto que ha sido éxito de ventas pero cuyo único mérito es contar una historia divertida puede estar bien redactado, editado impecablemente, pero no será una obra que vaya más allá de su momentánea popularidad. A veces es posible que, satisfaciendo esa lectura poco atenta, también encontremos un trasfondo mayor. Por ejemplo, Ana Karenina, de Tolstoy, puede ser leída perfectamente como una mera historia de amor y adulterio inserta en la nobleza rusa del siglo XIX. De hecho, así lo señalaron muchos críticos en su momento. En este nivel de lectura podemos decir que esta novela es entretenida, o no, dependiendo de nuestros gustos. Sin embargo, estaríamos dejando pasar todo el retrato de época, en la representación crítica tanto de los usos y costumbres de una clase social conservadora que empieza a dar señales de decadencia, como también en las reflexiones políticas, los debates filosófico-morales y, por supuesto, estaríamos obviando innovaciones formales que quizás hoy no nos impacten de la misma manera, pero que en su momento desconcertaron a lectores y críticos por igual, como contar un mismo acontecimiento clave para el desarrollo del argumento desde dos puntos de vista diferentes, lo que revela una relación de forma y fondo, más allá de la fascinación con la historia de un amor clandestino. Una novela popular puede perfectamente cumplir también con una lectura profunda, que aborde distintas capas de contenido, temas y discursos. Ejemplos de estos sobran, pero pensemos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, éxito de ventas en su momento, y que puede ser leída simplemente como una historia de terror, pero que también entrega una visión crítica de la moral victoriana, utilizando distintas formas narrativas con el fin de aumentar la verosimilitud del relato y darle aún más potencia al giro final que nos deja ¡terrible loco, vos loco! O una de sus actualizaciones, El Club de la Pelea, que puede ser leída como la historia de una pareja de amigos bastante particular, hasta que nos damos cuenta que uno de ellos es imaginario. Pero aparte de eso, podemos encontrar una visión crítica de la sociedad de consumo, junto a la crisis del macho proveedor que colapsa en el capitalismo tardío, utilizando la primera persona y la corriente de la conciencia de formas tan ambiguas que permiten que el giro final tenga mayor impacto y nos deje ¡terrible loco, vos loco! Ahora esto podría llevar a algunas personas a decir que cualquier éxito de ventas debe tener el mismo valor que textos considerados canónicos, porque la voz del consumidor adormecido es la voz de Dios en los rankings editoriales. Pero ya sabemos que al mercado la calidad le importa una soberana mierda. Sabemos que muchos de los libros más vendidos son tan malos y superficiales que más que lectores buscan rehenes con síndrome de Estocolmo editorial. Sabemos que la comida rápida no es ni tan buena ni tan valiosa culturalmente como los tamales, las pupusas o las sopaipillas. Bien sabemos que La mano izquierda de la oscuridad es infinitamente mejor que cualquier libro de Coelho. Y sabemos que aunque Maluma venda millones de dólares y esté en la cima de los rankings de Spotify, jamás le llegará ni a los talones a Anita Tijoux o a Residente. Por eso quiero hablar de una novela popular que va más allá de una muy entretenida historia. El nombre del viento narra la historia de Quoth, un personaje legendario en un mundo de fantasía medieval en donde la magia, la ciencia y la alquimia se mezclan y tienen una influencia limitada, exagerada por la superstición. Quoth al inicio de la novela se encuentra trabajando de tabernero en una aislada posada llamada Roca de Guía, ocultando su verdadera identidad junto a su discípulo Bast. Un día reciben la visita de un famoso escribano conocido como cronista, quien le convence de contar su verdadera historia, más allá de los cuentos que circulan sobre él, en su mayoría exageraciones o versiones alteradas. Así es como Quoth cuenta sus inicios como hijo de los dueños de una Edena Rue, algo así como una compañía teatral itinerante, hasta que conoce al arcanista Benthi, o Ben, una mezcla de alquimista, mago, ingeniero y ojión de Terramar, quien ve en Quoth una especie de niño prodigio con un talento innato para su profesión. Comienza así su aprendizaje en los rudimentos del arcano hasta que el maestro debe dejar la caravana. Aquí la suerte de Quoth cambia repentinamente, pues sus padres y todos los integrantes de la compañía teatral son asesinados por los Chandrian, unas oscuras criaturas cuya existencia se creía parte de la mitología popular. Quoth, traumado luego de descubrir el crimen y ver con sus propios ojos cómo desaparecían los Chandrian, sin nada más que el laúd de su padre se pierde en el bosque y luego se hace mendigo en un pueblo cercano, teniendo que superar las dificultades propias de un niño que vive en las calles. Después de un par de años logra juntar algo de dinero y llega a la universidad, institución donde se enseñan las artes arcanas. Ahí hace algunas amistades, pero también se gana el odio y desprecio
desprecio de algunos maestros y un alumno en particular, Ambrose, un rubio menemista hijo de un duque, que empleará todos sus medios para complicarle la vida al protagonista. Gracias a su habilidad con el laúd, Quoth logra mantenerse a flote económicamente y conoce a Dina, con la que mantiene una tensa y ambigua relación, mientras intenta averiguar la verdad sobre los Chandrian. Y no digo más, para evitar spoilers y para que este video no dure media hora. El nombre del viento es una novela de aventuras, de formación o aprendizaje, pues nos muestra el tránsito del protagonista desde la niñez a la vida adulta. Y aunque este es solo uno de los puntos en común con un mago de Terramar, la historia de Quoth pone un mayor énfasis en la entretención que en la reflexión ética, que aparece pero de manera más sutil. Esto permite soportar sin problemas su extensión de 800 páginas aproximadamente. El ingenio del protagonista para sortear las dificultades con cierta ambigüedad moral pone a la obra en un punto intermedio entre la épica y la picaresca, aunque a la larga el protagonista se mantiene fiel a su sentido de justicia y reciprocidad, acometiendo actos heroicos, aunque algunas veces con motivaciones estrictamente personales. Ahora, es destacable que el narrador, Quoth en este caso, reflexione de manera explícita sobre las dificultades a las que debe enfrentarse, simplemente por no tener una red de protección familiar, ni contactos, ni el dinero suficiente, pero también sobre las dificultades a las que se enfrenta día a día Dina, su amor platónico, al ser una mujer que desea mantener su independencia en un mundo patriarcal, en donde conceptos como la igualdad y la equidad parecen tan legendarios como los Chandrian. Y esta es una señal clara del contexto histórico presente en una obra publicada en 2007. La preocupación constante por conseguir dinero y la falta de una institución que proteja a los menores y a los más desposeídos nos recuerda, por una parte, las novelas de iniciación de Charles Dickens, como Oliver Twist o David Copperfield, y por otra funciona como un guiño al escaso valor del colectivo en el occidente neoliberal del siglo XXI, en el que se promueve un modelo compuesto de individuos con intereses particulares y en el cual a los marginados solo les resta padecer esa falta de sociedad, mientras el dinero puede contra la inteligencia, la bondad y el talento. Obviamente la novela no celebra esta concepción del mundo, sino que la muestra críticamente como telón de fondo, algo que seguramente escapará a quien desee terminar pronto el libro para poder presumir de ello en Goodreads. Al igual que en Un mago de Terramar, el orgullo le juega malas pasadas al protagonista, y su resistencia a pedir ayuda o demostrar debilidad solo le traen mayores dificultades. Sin embargo, dicho rasgo de personalidad se mantiene a pesar de todo lo que le ocurre. Sabemos que el personaje ha cambiado porque su presente de tabernero así lo demuestra, pero no vemos ese cambio durante su adolescencia. Sigue siendo igual de orgulloso, autosuficiente, obsesivo y confiado en su inteligencia. Ahora, en términos temáticos, la novela nos entrega una importante reflexión sobre la identidad individual y la construcción de la persona en sociedad, a veces de manera sutil y otras de forma más explícita. Hay una distancia considerable entre lo que el protagonista realmente es, lo que demuestra ser frente a otros y lo que el mundo construye sobre él, pero corresponde a sus lectores y lectoras medir esa distancia. Esto tiene marcas en la forma de la novela, no solo en la historia y su estructura, pues en varias ocasiones nos encontramos con referencias irónicas a los cuentos de hadas o al desarrollo típico de personajes heroicos en narraciones épicas. Por ejemplo, ¿qué esperaba encontrar? ¿La huella de una pisada? ¿Un trocito de tela de una capa? ¿Una nota arrugada con una información de vital importancia? Esas cosas solo pasaban en las historias. Sabía muy bien lo que pasaba en los cuentos. Cuando una pareja de jóvenes llegaba a un río, siempre pasaba lo mismo. Dina se bañaría detrás de un abeto cercano, fuera del alcance de mi vista, en un tramo arenoso de la orilla. Yo me apartaría un poco con discreción, hasta un sitio en donde no pudiera verla, pero desde donde pudiéramos hablar sin necesidad de gritar. Y entonces pasaría algo. Ella resbalaría y se torcería un tobillo, o se haría un corte en un pie con una piedra afilada, y yo me vería obligado a ayudarla, y entonces... Pero aquello no era la historia de dos jóvenes enamorados que se encontraban en el río. Así como también encontramos una constante anticipación de los hechos que genera el contraste entre nuestra expectativa y la forma en que estos ocurren. Por ejemplo, la declaración inicial de Quoth. He robado princesas a reyes agónicos, incendié la ciudad de Trebón, he pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Quoth, quizás hayas oído hablar de mí. Loco. Junto con estas reflexiones metaliterarias aparecen alusiones a la manera en que la tradición oral deforma los hechos, a veces exagerándolos y otras quitándole su impacto emocional. Capa sobre capa los oyentes van tapando la realidad para crear una leyenda que poco se parece al protagonista original y que está igualmente lejos de la personalidad falsa de Quoth, como un anodino tabernero en medio de la nada. Hacia el final, Bast, el discípulo encubierto de Quoth, reflexiona precisamente sobre esto, casi como un premio para quienes han logrado finalizar la lectura, exponiendo que la novela trata sobre una construcción de la persona en tanto máscara, y cómo ésta puede encarnarse hasta el punto de transformarnos interiormente. En resumen,
Una novela con muy entretenidas y desopilantes aventuras, pero que utiliza un argumento atrapante para reflexionar sobre el poder de los relatos que nos construyen, esos que escuchamos en la compañía de otros y aquellos que nos narramos día a día en soledad, intentando huir del miedo, la confusión y el sufrimiento.